Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos para estudiar la palabra del Señor y para ver estos pasajes que realmente nos enseñan mucho. Para que tengamos cuidado y también en este tiempo busquemos al Señor. Cuanto antes, mucho mejor. Así que lo primero que vamos a hacer en esta mañana es agradecerle a Dios. Usted y yo oremos al Señor. Usted que está escuchando, usted que va a ver este video, quiero decirle de que lo primero que tenemos que hacer es hablar con Dios, para que Dios nos dé la dirección sabia de su palabra. Oremos al Señor. Amén. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias, Padre, porque nos permites en esta mañana estar nuevamente para estudiar tu palabra, para ver estos pasajes. Señor, que nos exhorta, nos amonesta, para que nosotros tengamos una conducta y estemos preparados para cuando tú vengas, nos lleves, Señor, y como iglesia podemos estar contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Hemos estado contemplando la sexta trompeta, hemos hablado de la séptima trompeta también. Hemos observado de que en ese tiempo, cuando se toque estas trompetas, habrá un juicio terrible. Un juicio, probablemente una guerra que se va una guerra mundial que se va a desarrollar en aquel tiempo, en el tiempo que todavía viene, porque esto es futuro que nos habla el Señor. Nos dice cuando la iglesia ya no esté, cuando nosotros los cristianos, los creyentes, estemos en la gloria del Señor, estemos en las bodas del Cordero. Aquí dice que en la tierra va a ocurrir, en estos juicios van a ocurrir cosas terribles. Posiblemente aquí se nos menciona, digo posiblemente porque todavía esto no ha acontecido, sino que es una advertencia a la iglesia de que va a estallar una guerra mundial, una guerra quizá atómica en el Medio Oriente. Los 4 ángeles de guerra o de la guerra son desatados junto al Éufrates. Eso hemos podido leer, ¿verdad? Y también hemos hablado de que los pueblos, muchos pueblos se reunirán en la batalla de Armagedón. Armagedón es un campo de batalla, es un lugar donde se va a desarrollar un enfrentamiento, una guerra donde aproximadamente muchos miles de personas morirán. En el capítulo 11 trata de un periodo posterior a esa guerra. Quiero que me entiendas. Cuando estamos haciendo lectura de la palabra del Señor, estamos viendo cada uno de los capítulos. Ya en el capítulo 11 se nos dice de que es posterior a esta guerra. Es una continuación de aquel ángel fuerte que en el capítulo 10 se dirigía a Juan y le decía, mira, toma en cuenta las cosas que vas a ver esta visión previa a la batalla final de las naciones mediante la gran tribulación. Esta situación comenzará, hermanos, con una derrota de la Unión Soviética. Quiero que me entienda. Quiero que no especulemos al caso, no digamos aquí. Rusia va a padecer. La palabra es bien clara en decirnos. Todas estas cosas han de acontecer. Por eso vamos a hacer lectura de los primeros versículos del capítulo 11. Entonces dice el apóstol Juan, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Cuando se habla de caña, dice aproximadamente, es una medida. Es una medida aproximadamente de unos 3 metros que tiene esta caña. Y cuando se nos habla de esta caña de medir, nos está hablando de que semejante a una vara de medir. ¿Cuánto tendría que medir? Y se me dijo, dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. O sea, hay un templo, va a haber un templo, un altar y va a haber también adoradores.
pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. ¡Qué tremendo! Nos está diciendo de que hay un lugar, que hay un patio ya. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, mire. 3 años, 36 meses. 42 meses, 3 años y medio. En otras palabras, nos está hablando ya cuánto durará la tribulación, cuánto tiempo será la tribulación. Son 7 años. Los 7 primeros años son a partir ya que se nos menciona todo lo que está relacionado antes del capítulo 10. Entonces ahí vemos todos los acontecimientos, vemos la manifestación del anticristo, vemos tantas cosas que se acontecen aquí. Entonces de alguna forma el Señor nos está advirtiendo y nos dice, ahora le dice a Juan, mide, levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Bueno, en esta visión tenemos que ubicarnos en algo. El apóstol Juan está primeramente en el espíritu, está en el cielo, él ve. Pero ahora tiene que descender a la tierra y ver el templo, porque el templo que está diciendo aquí está en Jerusalén. ¿Está escuchando? Estos van a comenzar primero, como les decía, con la derrota de la Unión Soviética, dice, y sus satélites. Esto va a desembocar en la batalla de Armagedón. Es un acontecimiento que sin precedentes, pero que va a ocurrir, que tiene que de alguna forma presentarse en esa forma. Y yo quiero llevarle a un pasaje de Ezequiel, si usted me permite, en Ezequiel capítulo 38 y 39. Vamos a ver, Ezequiel. Vamos a ver primeramente Ezequiel 39, 11 al 16. Permítame. Aquí vamos a ver lo referente a todo lo que va a suceder. Ezequiel 39, primeramente Ezequiel 39, los versículos 11 al 16. Y dice bien claramente aquí, en aquel tiempo yo daré a Gog. Gog es una palabra referente a Rusia, porque los cosacos rusos se llaman Gog y Magog. Escúcheme eso. En aquel tiempo yo daré a Gog, dice, lugar para sepultura allí, en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterraron a Gog y a toda su multitud. Entonces, ya fue la derrota de este pueblo grande. Y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel estará enterrado, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. O sea, habrá cualquier cantidad de muertos. Y los enterrará todo el pueblo de la tierra. Y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra,
y limpiarán la tierra. Tremendo. ¿Qué le parece? Para sorprenderse, ¿no? Eso es lo que va a hacer después de estos acontecimientos para entrar en el capítulo 11. A ver, otro pasaje que quiero mostrarle es en el capítulo 38, los versículos 19-20. Porque he hablado, dice, en mi celo y en el fuego, de mira que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Qué tremendo. ¿Está escuchando, hermano? Amén. Amén. Mire lo que dice. Porque he hablado en mi celo, dice, y en el fuego de mi ira que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Que los peces del mar y las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. ¡Qué tremendo! ¿De qué nos está hablando el Señor? De que en Jerusalén hoy en día existe una mezquita de los gentiles, que se llama la mezquita de Omar. Hoy en día el templo de Dios no existe ahí, no está construido. El templo de Dios ha sido destruido en varias oportunidades. La última vez, en el año 70, fue destruido el templo. Fue totalmente destruido. No existe, solamente existe el lugar. Y el Señor aquí cuando le dice a Juan, le dice, toma una caña, ahora mide el templo. Mide cuánto mide el templo. Agarra, mide cuánto es el espacio. Según se dice, hay cálculos hoy en día, que exactamente está a continuación de la mezquita de Omar. Esa es la mezquita de Omar es de los musulmanes. No son cristianos ellos. Ellos dicen que creen en Alá. Entonces hay una diferencia, ¿no? Entonces esa mezquita de Omar está justamente ahí. Está, como decir, está al lado, exactamente. Pero donde estaba el templo, eso tiene que medir Juan. Y dice, agarra una caña de medir y mide el templo, el altar, y también a los que van a adorar en aquel lugar. Qué tremendo, ¿no? Entonces, algo que nos está mostrando el Señor y dice, esto es lo que va a acontecer. Tremendo. El camino de la reconstrucción del templo, la mezquita de Omar, habrá caído en pedazos. Escúcheme eso. En ese tiempo, esa mezquita de Omar, hermanos, va a caer en pedazos. Se va a destruir. Si usted mira en alguna fotografía de Jerusalén, va a haber una cúpula amarilla. Ahí. Una cúpula amarilla. Esa es la mezquita de Omar. Ahí van a adorar los musulmanes. Ahí van a adorar todas las personas que dicen, nosotros somos musulmanes y creemos en esto. Entonces ahí está su mezquita, la mezquita de Omar. Omar seguramente era un personaje de estos, porque es una mezquita de los árabes. Entonces ellos son gentiles, no son del pueblo de Israel. Entonces va a caer la mezquita de Omar. Habrá caído en pedazos. Pero en aquella época la iglesia de Jesús no tendrá lugar en la tierra. Escúcheme eso, quiero que quede bien claro. Nosotros la iglesia no tendremos lugar en la tierra. El tiempo de la iglesia está comprendido entre la destrucción y la reconstrucción del templo de Jerusalén. Hoy en día está destruido el templo, pero se va a reconstruir el templo en Jerusalén. En ese tiempo, el templo de Dios es la iglesia espiritual.
La iglesia de Jesús es el templo espiritual sobre la tierra. Nosotros somos el templo espiritual en este momento. Está escuchándome, ¿no? Una cosa es lo espiritual y otra cosa es realmente lo literal, lo que es el templo. Entonces aquí leemos claramente en este capítulo 11, nos aclara los acontecimientos. Pareciera darnos a entender de que continúa con el capítulo 10 que hemos visto. Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos a ese poderoso ángel que se dice en el capítulo 10, Él en su soberana actitud toma posesión de la tierra, pone sus pies, dice, ¿no ve? Un pie en el mar y otro pie en la tierra. Entonces está diciéndonos de que es algo que muy significativo. Y le dice, levántate y mide el templo de Dios. Qué tremendo. En la segunda mitad, porque ya estaríamos viendo, a partir de este capítulo 11, estamos viendo la segunda mitad de la tribulación. O sea, ya pasaron 3 años y medio. Ahora estaríamos en la segunda mitad. Estaríamos en la segunda mitad de la gran tribulación. Fue en Jerusalén donde se decidieron todas las cosas. Nosotros conocemos por los datos y todo eso. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo en Jerusalén. Jerusalén fue el centro donde se desarrolló el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Allí murió Cristo en la cruz. En Jerusalén se celebró la Pascua. También allí resucitó el Señor. Y Él volverá a Jerusalén. Qué tremendo, hermanos. Así que ya esto ya se aclara con nosotros. ¿Mm? Y vemos, ¿no?, que este mismo ángel le dice a Juan, no, toma este librito y cómetelo, y te va a amargar el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. El verso 9 del capítulo 10 hemos visto. Entonces, Juan come este librito obedientemente a la orden que recibe. Contiene la herencia de los santos. ¿Cuál es la herencia de los santos? La iglesia glorificada. Esa es la herencia de los santos. Entonces, la herencia somos nosotros, la herencia de Dios. Aquí Juan vemos cómo, en pocas palabras, se presenta a la iglesia, le dice, hagas a la iglesia, cómetelo. Y los 24 ancianos también representan a la iglesia glorificada. Cuando dice que Cristo viene en su gloria, a ver, veamos el versículo, capítulo 10, versículo 11, a ver, un momentito. Estamos en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 11. Yo creo que tenemos que estar muy atentos a lo que la palabra de Dios está escrito. Es necesario, dice, que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Es necesario que profetices. ¿Cuál era la profecía que debería decir? Que Cristo vuelve, viene con su gloria, y la iglesia es esa gloria. Juan fue trasladado, decíamos, a la Jerusalén terrenal y realiza la medición del templo que va a tener que ser edificado ahí. Cuando la bestia, el anticristo, va a estar en todo el poder que tenga de estar destruyendo a los habitantes, de estar persiguiendo a la gente, a los que se queden, ¿no? Entonces
será medido el templo. Pero le dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. La mezquita ya va a estar destruido. Se habrá caído mediante ese temblor de la tierra. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Quiénes van a estar ahí? Probablemente toda la gente musulmana, toda la gente que dicen, nosotros tenemos nuestra religión, nosotros somos musulmanes. Según se conoce de que hay millares de adeptos a los musulmanes que no están con Dios, así de claro. Al leer la Biblia entonces vemos esto, un tiempo, nos dice un tiempo, y la mitad de un tiempo, o sea, 42 meses, 3 años y medio. Todo esto se refiere a los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación. Juan mide el templo, actúa como un miembro del cuerpo de Jesús. Su labor es medir. Esto significa tomar posesión. Le dice, el patio que está fuera del templo, lo impuro es separado de lo que es santo. Y así es. No puede estar con lo santo de Dios. ¿Qué le parece? ¿No? La palabra de Dios nos dice, inclusive en 1 Corintios 6:2, nos dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Echando, dice, lo inicuo a los cristianos del patio que están fuera, pero los que son santos permanecen. Aquí hay una diferencia. Lo que es santo, lo que es de Dios va a permanecer. Se mide el templo con el altar y los adoradores. La única casa de Dios que está sobre la tierra hoy en día es su templo. No, es el templo espiritual, la iglesia de Jesús. Somos nosotros. Hoy en día la casa. Somos las piedras vivas que el Señor menciona en muchos pasajes. Ustedes son las piedras vivas. Nuestra adoración no es en el templo en este momento, sino nosotros adoramos en espíritu y en verdad. La diferencia. Estamos así, ¿verdad? Lo santo ha sido arrebatado de un mundo que estaba maduro para el juicio. Maduro dice porque ellos se prepararon. El mundo se prepara. El mundo se prepara para el juicio. Ahora lo santificado vuelve. Bueno, seguramente ya está preparado también, ya a partir del capítulo 11, que la iglesia retorna con el Señor para tomar posesión de todas las cosas de la heredad. Después del arrebatamiento, la iglesia de Jesús, Jerusalén, habrá sido reedificado en el templo en Jerusalén. Será el único centro de la santa presencia de Dios sobre la tierra. Pero el anticristo querrá sentarse en el templo de Dios. Ahí está lo tremendo. Como si fuera Dios. Pero Dios dice que es el templo de Dios. Ahora, ¿quiénes son los adoradores? Los adoradores en ese templo no es la iglesia. Son los 144,000 sellados. Los 144,000 que pertenecen a Israel. Son las personas de Israel que llegarán a creer en el Señor Jesucristo durante la gran tribulación, durante el gobierno del anticristo.
En realidad, en este momento van a ser la base de Dios sobre la tierra. Por eso Dios dice, no, más adelante nos dice, en ese momento hay una palabra para el pueblo de Israel. El que es justo, el que es injusto, dice, empieza diciendo, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí, mejor leamos el pasaje, ¿verdad? Capítulo 22 de Apocalipsis. Vamos a ver. Cuando ya todas estas cosas hayan acontecido, mire, casi al final ya, capítulo 22, vamos a ver. Los versículos 11 y 12 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué dice el 12? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y sigue más adelante y nos dice todavía, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volviendo al capítulo 11, volvamos al capítulo 11, donde estamos analizando este aspecto de este acontecimiento que va a suceder. Apocalipsis 11 estamos, ¿verdad? Estamos viendo lo que el Señor le dice a Juan. Mide el templo y a los que adoran en él. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, a los que adoran en él, necesariamente está bien claro que van a ser los 144,000. Y a los 144,000 les dice, el que es justo, sea justo. El que es injusto, el inmundo, sea inmundo. Todavía hay una sentencia para ellos. Tampoco, digamos, ya se lee los 144,000 y ya están ellos, definitivamente. No. Dice, de los 144,000 todavía dice, si hay todavía injustos, mejor que sigan todavía así. Si hay inmundos, que todavía sí. Si practican la justicia, practíquenla. Y si es santo, santifíquese. Yo vengo pronto. El Señor viene con su galardón para recompensar a cada uno según su obra. No nos va a recompensar a nosotros en ese momento, sino a Israel. No, porque a los 144,000, Señor. Ahora los adoradores no pueden ser los creyentes que pertenecen a esa multitud incontable de todas las naciones y lenguas. Porque mucha gente dice, no, hemos visto, hermanos, mucha gente se va a convertir en aquel tiempo de la tribulación. Tampoco pertenecen ellos. Esa multitud no están adorando. Porque ellos habían sido mártires, ellos murieron, no están ya. Sus cuerpos ya han sido ha terminado. Esa multitud no adora en sentido, ¿quiénes habían sido esos mártires? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Pero estos 144,000 se volvieron creyentes de Jesucristo. Ahora adorarán en el templo de Jerusalén. Qué tremendo, ¿no? Por eso es que alguna vez hemos escuchado decir, cuando digan, ay, por fin tenemos paz, ahora tenemos nuestro templo, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién ha permitido que se reconstruya? El anticristo va a meter su mano, él va a decir, no, yo doy para que se reconstruya, haga esto. Y al final va a decir, por fin este es nuestro amigo. Este es pues el Mesías. Se van a confundir. Terrible. Cuando digan,
ahora tenemos paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. El anticristo, hermano, será tomado, ¿no? Y será echado, dice la palabra. Más adelante vamos a ver eso, ¿no? Adorarán estos judíos en el templo de Jerusalén. Entonces estos judíos creyentes van a seguir adorando. Aunque todavía van a seguir ciegos en cuanto al Mesías. Adorarán en Jerusalén, sobre todo junto al muro de las lamentaciones. Ellos van a adorar ahí, porque hoy en día todavía se golpean, ¿no? Si usted ve así en algún video, el judío está pronunciando sus oraciones ahí. Se va golpeando así, ¿no? Va inclinando la cabeza. Nosotros, hermanos, no adoramos un lugar determinado geográfico, sino, según el Evangelio de Juan, adoramos en espíritu y en verdad. Por eso no es importante, digamos, el templo, ¿no? ¿Qué templo más grande tiene esta congregación? Qué hermoso que aquí. No, no es el templo. ¿No? Porque nosotros adoramos en espíritu. Amén. Nuestra adoración es en nuestro espíritu y en verdad. Cuando dice en espíritu y en verdad, que decir en espíritu es vertical hacia Dios. Y en verdad es horizontal. También tenemos que estar en paz con los que están adorando con nosotros, con nuestro prójimo. Eso es, hermanos. Los sellados de Israel son guardados. Son guardados, son conservados. Porque se consume la salvación. Son separados del patio que está afuera. El patio es dado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los musulmanes, todos los que tienen de todas las razas, gentiles y de toda gente que está allá afuera. Ahí va a estar. Los 144,000 sellados después del arrebatamiento fueron sellados por el Espíritu Santo. Pero nosotros también fuimos sellados antes del arrebatamiento. Ellos después del arrebatamiento, nosotros antes del arrebatamiento. Entonces hoy en día la iglesia está en eso, hermanos. Amén, Señor. Nosotros no debemos quedarnos en el patio de afuera, escúcheme. Hoy en día es una advertencia para el pueblo de Dios, decir, cuidado se queden en el patio de afuera, ustedes tienen que entrar al templo. Deben estar junto al altar del holocausto. Amén, Señor. Deben dejar, dice, la palabra nos dice bien claro en Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice que debemos dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo y debemos ir adelante. Hay mucha gente que todavía sigue preguntando y dice, a ver, hermano, si usted se ha bautizado, no, todavía. ¿Y qué piensa? ¿Cuándo piensa bautizarse, hermano? ¿O cuándo piensa confirmar su relación con Dios? Sí, hermano, es que todavía no, hermano. Cuidado. Esos son los rudimentos. Cuando uno todavía no sabe lo que es el bautismo, no sabe muchas cosas, no sabe todavía, no sabe que si va a haber juicios o no va a haber juicios. Entonces nosotros entramos en el santuario. Es la comunión con el Hijo de Dios. Es el pan fresco que nos servimos delante de Dios. Es ese pan fresco que estamos sirviéndonos. Por eso, hermanos, debemos siempre nosotros como cristianos, hermanos, tomar esta advertencia bien clara. Hoy en día tenemos la oportunidad de estar en comunión con el Señor en espíritu y en verdad. Porque no querríamos estar en aquel tiempo, ¿verdad? Porque tampoco van a estar los mártires ahí, sino los 144,000 sellados van a estar adorando.
Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Bueno, hermanos, vamos a quedar aquí. Nuestro tiempo ha concluido. Demos gracias a Dios por su misericordia, porque Dios es bueno. Gracias, papá. Hemos visto, miren, 2 versículos, el primero y el segundo. Estaremos nuestra próxima cita para estudiar Sí, desde el versículo 3 hasta el 14. Estaremos viendo. Donde en el versículo 14 termina el segundo ay, el segundo lamento. Porque la iglesia lamenta y dice, ay de los moradores de la tierra, ay de los moradores de la tierra, ay de los moradores de la tierra. Ya pasó el primer año. Ahora estamos para culminar el segundo dolor, en la segundo lamento de la iglesia de los que habremos sido arrebatados. Amén, vamos a dar gracias a Dios. Padre bendito, gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, por ese tiempo que tú nos das, Señor, para aprender y conocerte más. Amén, amén. Señor. Amén.